Yo estaba caminando en la calle principal ahí en Las Vegas, en el strip de Las Vegas, en serio. Y los vi sentados en una banca. Sí, de verdad, estaban pidiendo dinero. Y cuando hace mucho aire, las persianas como que retumban, digo, las ventanas, hacen como pum, pum. Y sí, a veces sí me ha dado miedo de que, ¿y si se cae? ¿Qué voy a hacer? No, eso sí me da mucho miedo. Cuando mi abuela nos decía, ay, tráiganme un Advil o tráiganme algo, siempre decían de que, ¿quién va a subir? No, yo no. ¿Te estás divirtiendo? Te estamos escuchando. Ay, no. Te estamos escuchando. Bienvenidos a este espacio donde dos generaciones se juntan para platicar de la vida como es, sin filtro, sin manual y con mucho sentido del humor. Yo soy Carly. Y yo soy Mao. Y esto es Casi Adultos. Oigan, hoy tenemos dos visitas que yo no estaba muy de acuerdo, pero mi padre insistió. ¿Por qué? Hola, perdón. Ay, lo estaba... Mi papá, ¿de qué ven chiquito? Sí, lo estaba acomodando. Me dijo, se Bueno, siente incómodo. ya nos presentamos nosotros. Él es el Pecas y él es el Snoop Dogg. Yeah, man. Y se preguntarán por qué el día de hoy tenemos a estas cosas que son como marionetas, ¿sí? Y es que el tema de hoy es que vamos a hablar acerca de los traumas de nuestra infancia, y para mí personalmente estas dos cosas fueron un trauma espantoso para mi infancia. Y cuéntanos la historia de cómo llegaron estas cosas a nuestras vidas. Estos dos chavos, yo estaba caminando en la calle principal ahí en Las Vegas, en el strip de Las Vegas, en serio. Y los vi sentados en una banca. Sí, de verdad, estaban pidiendo dinero. Era una tienda de magia. Era era un puesto callejero con temas de magia y todo. Y ahí estaban los dos, entonces no le puse mucha atención, pero volteé luego a verlos y me pusieron unos ojitos de mucha tristeza. El gatito de Shrek. Es correcto, de llévame contigo, llévame contigo. Entonces, ahí los compré. De hecho, fue así como de hace buen rato, los primeros viajes que hice para allá. Y desde ahí ya, pues tú estabas muy chiquita. Muy. Y desde ahí llegaron a la casa y bueno, yo sé que tuviste tus problemas de adaptación y de aceptación, ¿verdad? Porque pues tú querías todo para ti. No, observen esto. O sea, claro que da muchísimo miedo. Y el Pecas, ¿cuántos años tiene? A ver, yo estaba bien chiquita, tiene más de 20 años esta cosa. Tenía antes un sombrero, ya no sé qué le pasó, pero me daba mucho miedo, realmente me daba mucho miedo. En la casa teníamos un cuartito como que mi papá tenía ahí su área de juegos, sus videojuegos y así. Y ahí estaban y de verdad yo no podía entrar a ese cuartito porque estaban estas dos cosas y no. Esa era la idea. Me daba mucho miedo, o sea, realmente esto sí fue un trauma de mi infancia. Para mí es un logro tener en mis manos a el Pecas. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, el tema de hoy son los traumas y los miedos de la infancia, ¿verdad? Sí. Ok, a ver, pues empezamos contigo, te toca a ti. Bueno, a ver, mi primer trauma en la infancia, algo que me acuerdo y me marca mucho, es que mi papá es fanático del Señor de los Anillos. Es fanático. Entonces mi papá tenía una tele y aparte la adaptó como con bocinas que se escuchaba en toda la casa, completamente en toda la casa. Y hay una escena en la que sale un ser, que es el Gollum, y a mí me daba muchísimo miedo. My precious. Y a mí me daba mucho miedo, de verdad me daba mucho miedo. Y mi papá se encerraba ahí en el salón del toro, antes le decíamos el cuarto del toro, y con 1000 bocinas y escuchando la película, y se escuchaba como así que... ¡Ay, horrible! Y se los juro que a veces cuando me meto a bañar todavía y cierro los ojos, a veces se me viene la imagen de esa cosa asquerosa a la cabeza. Horrible. ¿A ti qué te daba miedo de chiquito?
Eh, Fíjate que estaba pensando en el tema, más que miedos, eran así como más traumas. Yo tenía un trauma que yo le puse nombre y se llamaba el síndrome de... ¿Cómo? Espérame, ya se me olvidó. Ya, síndrome de ubicación habitacional nocturna. O sea que era sonámbulo. No, fíjate. Síndrome de ubicación habitacional nocturna. Ahí te va. Yo dormía, o sea, cuando era chavo dormía con los más chicos, dormíamos juntos. Solo los grandes tenían habitación propia. Y entonces el tema era que, bueno, la habitación quedaba completamente oscura. Y pasaba que en la noche, pues ya fuera para hacer ganas de, así como decían, del baño o ir a tomar agua. Entonces yo abría los ojos y estaba totalmente oscuro y me desorientaba cañón, pero cañón. O sea, no sabía dónde estaba la puerta, ni dónde era la ventana, nada. Entonces yo me paraba y hacía tientas, trataba así como la cama, a ver, esta es la cama, y así, pero para tratar de llegar a la puerta, en una habitación de tamaño normal, o sea, nada del otro mundo. Eran minutos y minutos y no encontraba la puerta. Ay, ¿por qué Sí. no prendías la luz? Pues porque tampoco se encontraba el encendedor de la luz, o sea, obvio. Entonces, la mayoría de las veces no me tocaba, no me quedaba más de otra más que, a mis hermanos, ¿no? Gus, hasta que, ¿qué pasó? Es que me perdí en la habitación, literal, y yo todo enojado se levantaba y le prendía. Y yo estaba en la esquina o en las cortinas, o sea, no, cañón. Y me pasaba bien seguido, dije, no manches, o sea, esa era una cuestión de decir, ¿cómo es posible que no me oriente? Pero cañón, o sea, eso estaba, pues feo, pero pues me pasó... ¿Y ya no te pasa? No, ya no, será nada más un tema de, pues algo. A mí eso me pasó recién que me casé, como cambié de casa, obviamente, como que yo me despertaba y abría los ojos y decía, no manches, ¿dónde estoy? No estoy en mi casa. Y luego ya, o sea, pero me duraba segundos. Luego de que, ay, sí, ya es que ya vivo en otro lugar. O en los hoteles también me pasa muy seguido eso. A lo mejor me lo heredaste, qué terror. Sí. Bueno, a ver, otra cosa, van a decir que estoy bien traumada con los personajes, pero a mí ya no tan de chiquita, o sea, sí de chiquita, pero me sigue dando un poquito de miedo, es la película de Harry Potter, Dobby. Dobby me da muchísimo miedo, de verdad. O sea, se me hace como el... Mr. Potter. Ay, no, me da mucho miedo. No me gusta... como que sus facciones, no, de verdad que no, y me da mucho miedo. Ahí es como que lo que te choca, te checa, ¿no? O sea, estoy diciendo que me parezco a Dobby. Ajá, exacto. Para nada. Bueno, sí, me diste un calcetín y ya me dejaste en libertad, por eso me fui. Pero sí, o sea, lo que es Gollum y Dobby a mí me daba, bueno, tengo que admitir, me da un poco de miedo todavía. Soy muy miedosa, o sea... Siempre tiene que estar alguien en mi casa. Si estoy sola, le pido a Daniel que me deje todas las luces prendidas. Y pues también cuando vivía contigo. Total. Fíjate que hablando de personajes de películas, o sea, no, yo la verdad, no tanto, pero a lo mejor ustedes no los conocen o no los ven bien, pero los Gremlins. Sí, claro. En mi generación, los Gremlins fueron así como una cosa muy novedosa, muy diferente, única y pegó cañón, o sea, a mí me gustó muchísimo. Yo me acuerdo que esa película yo la fui a ver a Guadalajara, estaba con unos tíos y ellos con alguna frecuencia nos invitaban a la playa. Veníamos de regreso y nos quedamos a dormir en Guadalajara y la estrenaron y consiguieron lugares. Y estaba el cine llenísimo, estaba muy chico yo y entonces la vimos y se veía muy padre y todo. Pero me acuerdo que después de la película llegamos al hotel y estábamos cenando abajo y mi tío me dice, oye, ¿sabes? Se me olvidó no sé qué X cosa en el cuarto. Me dio la llave y dijo, ve tú. Y yo,
No. No, o sea, porque estaba imaginándome a los monos maldosos, y la verdad sí, estaba así como muy asustado. Sí, es que hazme el favor, es que, no, bueno, total que tuve que terminar yendo y fue toda una odisea desde subir al elevador y estaba todo el pasillo oscuro y la imaginación es muy complicada, muy cañona, Cañón. ¿no? Entonces yo ya me estaba imaginando que traía 300 gremlins atrás de mí persiguiéndome. Ay, no. Y entonces fue eso de entrar a la habitación y bueno, y córrele, después de eso, córrele. Madriza. Pero así como que no entiendo, hoy día, o sea, de repente sigo viendo la película y me gusta. De hecho, hace poco Lu me regaló una figura grande para Halloween. De Gremlin. Sí, de Gizmo. No, de Rayita. Rayita era el jefe de los gremlins. Era Rayita porque tenía un mechón blanco aquí. Ay, sí me acuerdo. Y es Rayita. Y él es el líder de los malos. Ay. Y así fue como que eso como que me marcó. Te asustó. Sí. Pues dicen que, o sea, los labubus, que también están súper satánicos, a mí no me gustan, si a ti te gustan, good for you. Pero parecen como gremlins, los labubus son los monos estos. Y ahorita que hay otro de moda horripilento, ahí a ver si les ponemos aquí la foto que está de moda porque ni me acuerdo cómo se llaman. Que están horribles, la otra vez los vi en Costco y todo el mundo así llevándoselos, pero están horribles, o sea, tienen dientes reales, o sea, como si fueran dientes reales de humano y de que ojos de botones y están horribles y a los niños les encantan y se los están llevando, pero a ver, otra cosa que a mí me encantaba, como que me divertía, pero también me daba mucho miedo, es que la casa de mis abuelos paternos es de 2 pisos, entonces cuando mi abuela nos decía, ay, tráiganme un Advil o tráiganme algo, siempre decían de que, ¿quién va a subir? No, yo no. ¿Te estás divirtiendo? Te estamos escuchando. Ay, no. Te estamos escuchando. Y siempre mandaban a Kikito o Ah, a Diego. sí. Y Diego se subía corriendo en las escaleras, son mis primos. Pero así corriendo y agarraba el Advil o lo que fuera y corría, y córrele, te gritaban. bajaba. Sí, gritábamos. Porque aparte nosotros desde abajo le decíamos de que ¡ay! 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 No. Y luego a veces gritaban, Dios mío, acompáñame. Sí. Sí. Y para que se animaran a ir, Sí, y todo sí, un sí, show. sí. Alerta. Si eres niño, vete a lavar los dientes o vete a acostar. Porque voy a contar algo que no puedes escuchar. Cuando estábamos chiquitos, Quique, mi primo, en paz descanse, era Navidad y nos decía, súbanse ya todos al cuarto. ¿Cuántos nietos somos? No, A ver, pues eran- vamos las triatas. Pepito, Pau. Bueno, Pau todavía estaba muy chiquita. Pero eran Tin, Y Diego. Diego, Dani. O sea, éramos como 7, 8 monos en una cama matrimonial y Kikito abría la ventana y nos decía, ya vi pasar al niño Dios y como no se han dormido no va a llegar. Entonces todos nos llorábamos de que, ya pendejos, ya, cállense, duérmanse, cierren los ojos. Pero todos así acopiladitos, hasta unos arriba de otros y Kikito, no, ya lo vi y no, ya no va a pasar, ya no. Y todos, ya, neta, pero aparte, pues somos mal habladillos. Entonces, de que, ya, pendejo, neta. Y se enojaba y la Dani bajaba y nos acusaba. Es que no se quieren callar. Y eso sí, neta, para mí sí era un trauma. Era de que es que mis primos se portan súper mal. Y por su culpa, el niño Dios no va a llegar y no me va a traer nada. Y yo sí me enojaba muchísimo. Y yo me acuerdo que yo bajaba y yo, que papá, vámonos, porque aquí el niño Dios no va a llegar. Y a veces el niño Dios sí llegaba a casa de mis abuelos, con algunos primos, pero el niño Dios siempre llegaba a mi casa. Entonces yo como que sentía esa paz, pero pues yo no sé cómo le hacían los papás para que no se dieran cuenta, pero me acuerdo que una Navidad, una vez en Navidad, tú y Gus, mi tío, se fueron a McAllen y el niño Dios casualmente nos trajo lo mismo a Daniela y a mí. Corto clip. Ya puedes regresar. Ya tienes tu pijama puesta y tus dientes lavados. Ya puedes regresar a ver este capítulo. Oye, cuenta la historia de cuando te llevabas al cine a Diego y a Quique.
Bueno. A mí me gustan mucho las películas de terror. Y a Lu no le gustan, las odia, las odia, las odia. Entonces de repente estrenaban ya estábamos casados, y iban a estrenar una película, y yo quería ir a verla y todo, y... ¿Cuál era? Esta es una que se llama 13 Fantasmas, véanla, está buena. No sé en qué plataforma pueda estar, pero se llama 13 Fantasmas. Entonces, bueno, Lu definitivamente me dijo... No. Ya ves, no entiendes que esas cosas Bueno, está bien. Abres puertas. Entonces, yo invitaba muchas veces a ellos, a los sobrinos más grandes, a dormir a la casa o a salir. Y me llevé a Quique, lo soborné. Le dije, porque el tema era, no, pues te compro el combo diarrea, ¿no? O sea, todo de todo hasta que revientes. Entonces ya. Pues ya estábamos ahí, ya empezó la película y la estábamos viendo. Y obvio él no la estaba viendo, ¿no? O sea, se la siempre ve y comía. Con las palomitas aquí. Así, tapándose con las palomitas y viéndose para abajo, ¿no? Entonces me entró una llamada y la tenía que contestar, o sea, en el celular, ya había celulares. Y entonces me salí tantito, le dije, espérame tantito. Y ya me salí y voy por abrir la puerta de la sala para salir, todo está con el teléfono. Y ya veo que me jala la playera. Y volteo, y era él, y estaba atrás de mí. Me dice, no me dejes solo. O sea, me fue y me persiguió toda. Bueno, o sea, muy, pues muy miedoso siempre Muy con ellos, con ese siempre, tema, ¿no? sí. Muy aprensivos. Y luego súmale, porque eso nos lo aplicó a nosotros, Agus, que luego también con ellos, con los grandes, les repitió todas las historias que nos Ay, platicó a sí. nosotros. Bueno. A la fecha, a nosotros también Sí, a veces nos unas cuentan. historias que ahorita algunas las podemos platicar, pero mira, ya entrando en el tema, ¿no? Me acuerdo, bueno, yo nací en el barrio del Encino. Aguascalientes originalmente estaba fundado en 4 barrios, ¿no? San Marcos, el Encino, la Estación y el barrio de Guadalupe. Y ya sobre eso creció la ciudad. Bueno, yo nací en el barrio del Encino, mis papás también nacieron, mi papá nació ahí. Total que bueno, donde está el templo, hay una calle que se llama Eliseo Trujillo, pero es todos la conocemos como la calle ancha, porque ustedes la conocen. Muy ancha. Es exageradamente ancha la calle. Pero entonces siempre decimos la calle ancha. Bueno, y entonces pues nos daba mucho por salirnos a jugar, porque se podía salir en esa época al fútbol o a vaguear ahí en el barrio y todo. Y y yo creo que mi papá como que no sabía cómo guiarnos por el buen camino. Y nos platicó una historia. Y nos decía que ahí en la calle ancha hay una parte bueno, no sé si todavía, hay una parte en la calle ancha que la calle está muy rara, o sea, como partida, como un poquito hundida, rara. Uh-huh. Y bueno, total, el tema es que dice que hace mucho tiempo había una muchacha y que era muy grosera con su mamá, muy grosera, y que no le contestaba y que la canción y bla bla bla. Bueno, entonces dice que un día estaba caminando la muchacha con su mamá ahí en la calle ancha y que algo le dijo a su mamá y que te odio y que no sé qué y bla bla bla, y tómala, y que de repente se empieza a abrir la calle donde está la muchacha y se la empieza a tragar y se empieza a hundir, que porque la estaban jalando la muchacha, y la niña decía, mamacita, ayúdame, que no sé qué, y ay, mi hija, que no sé qué, y ya voy a ser buena, ya no voy a decir malas palabras, y que luego llegó un padre ahí en el Encino y que echó agua bendita y que la canción y por favor ayúdenme, que no sé qué. Bueno, total que se fue hundiendo poco a poco y se la tragó y se cerró la calle por grosera y por tratar mal a su mamá. Obvio que a nosotros el ejemplo no nos sirvió de nada, ¿verdad? No es que fuéramos muy groseros con la mamá, ¿verdad? Pero no. Pero sí, obviamente fue así como un medio trauma chavillos, porque cuando nos íbamos caminando a misa los domingos o pasábamos, pues veías esa parte y tú decías, ay, güey, o sea, así era el abuelo, ¿no? De platicar esas historias. También ahí en el templo del barrio era muy dado, en noviembre son las fiestas patronales del Señor del Encino. Uh-huh. Y podías, bueno,
había un grupo que podía subir al campanario Ah, por la torre, sí. obviamente para retocar las campanas, ¿no? Y obvio que a mi papá no le gustaba que fuéramos, porque sí estaba peligroso. Platicaban siempre mucha gente que una vez hay una campana muy grande que da, valga la redundancia, da vueltas de campana, pero está peligrosona y pues según eso que un día lo agarró de una pata y se lo llevó y se cayó. Y antes, ahora ya no están, en el templo había unos picos para que no se brincaran y bueno, total, como película, ¿no? El chavo cayó en los picos y bla, bla, así y ya, tan. Game over. Bueno, pero el tema era que pues, no le gustaba que subiéramos porque estaba peligroso, pero nos gustaba subir a repicar porque hay varias campanas. Y nos platicó que una vez estaba el padre subiendo con los muchachos y que empezó un muchacho así ¿qué con ese güey? No, está poseído y que se transformó y era el diablo. Y entonces el padre empezó a rezar y que no sé qué y bla 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 y que sacó agua bendita así de película, pero que el diablo era, él siempre nos lo decía, que era una figura con uñas larguísimas como las traen las negritas hoy día. Ya es como se las ponen acá, No, como de medio metro. Total, el tema es que me dice, y entonces se agarró porque lo que hicieron bajar y están marcadas las uñas. O sea, si se fijan, allí están la marca. Y dije, ay, no manches. ¿Y si ¿En están? serio? Pues por supuesto que no. Ah. Por supuesto que era una historia para que no nos subiéramos. Ah. Ya está que obviamente sí fue al principio como decir, ya está oscuro. Es que esos escalones están oscuros y pues ni celular con lucecita ni nada. Pues nada. Pues de repente y subíamos con un cerillito y a buscar las marcas de las uñas del diablo. Pues yo creo que las barnizaron o pintaron porque nunca aparecieron. Y así, muchas historias que nos platicaba. Y sí, o sea, sí daba un poco de, Pues sí, de miedo. oye. Pronto iré al templo, No. al campanario, a ver si encuentro las uñas del diablo. Ahí nos Pa- mandas para, fotos. para llevárselas a pintar de perdido ahora que está de moda. No, gracias. ¿Tú qué más traes por ahí? Oye, pues a ver, nosotros quisimos hacer una dinámica en redes sociales y le preguntamos a nuestros seguidores que cuáles eran los traumas de su infancia. Entonces, bueno, pues aquí nos platica Katia que su peor trauma eran las muñecas, pero especialmente en las noches. Porque pues de día sí era divertido, pero que en la noche se le quedaban viendo Ajá, las sí. muñecas. No, qué trauma. Oye, sobre todo esas de porcelana. No sé Sí. si a ustedes les tocó de esas muy antiguas. Sí. Que en mi caso a mis tías, a mis abuelas, les encantaba coleccionar. Y te sentías mega observado. Sí, como que te movías y la muñeca te seguía viendo. Sí, así. y es que las vestían muy bonito. O sea, Sí. y les cuidaban y Sí, las sí, peinaban. sí. O sea, el pelito así chino. súper Ay, friki. no, Sí. No. Y luego, Cristi nos dice, mi peor trauma fue mi mamá, porque con una sola mirada ya me aplacaba. Qué historias. A ver, mi mamá también, o sea, siento que es de todas las mamás como que con una mirada te hacían. Pero hoy en día ya no aplica, porque ahora hacen que la crianza respetuosa. Entonces ya la crianza respetuosa ya quita el miedo a las miradas. Después dice Eli Jiménez que su peor trauma fue su hermana en la vida. No, Eli, pues es que todos con una hermana como la tuya, Jessica, todos nos traumaríamos, nos da miedo. Pero acordándome de eso, yo me acuerdo que mis primas de repente les daba por jugar a la lucha libre. Y eso a mí me traumaba. Y María José dice que yo era súper exagerada, pero es que no era exagerada, güey. Pesabas el triple que yo. Entonces jugaban o como que se aventaban y brusco y luego terminaban en problemas. Y dice, es que yo apenas si te tocaba. ¿Cuál me tocabas, güey? Pues me aventabas y claro que salía volando. Pues Y yo tú estaba... pesabas 1 kilo. Pues sí, no manches, güey. Estabas bien flaquita. Sí, no. Luego nos dice Steffi González que su peor trauma de la vida fue el aire, que le daba muchísimo miedo porque cuando hacía mucho aire sentía que su casa se iba a caer, que se iba a derrumbar. En general le siguen dando miedo los desastres naturales. Siento que a mí también... Aquí no. Aquí no, pero a veces,
o sea, mi casa no está como que tan bien. Y cuando hace mucho aire, las persianas como que retumban, digo, las ventanas, hacen como pum, pum. Y sí, a veces sí me ha dado miedo de que, ¿y si se cae? ¿Qué voy a hacer? No, eso sí me da mucho miedo. Y por último, pues dicen que un trauma, Victoria Martínez nos dice que su peor trauma era crecer. Y pues sí, crecer. Yo no crecí mucho, pero sí crecer. Sí da miedo, como que vas viendo que la vida se va poniendo de adulto, por eso somos casi adultos, y te empieza a dar miedo. A mí algo ahorita que me da mucho miedo es pagar impuestos. ¿A quién odio? No? ¿A quién no? Lo odio, porque aparte no sé, o sea, el SAT debería de tener, o sea, como que te metas a la página y que pongas tus datos y te diga cuánto pagar. Porque te dice, pues sí, tienes que pagar, pero pagas y te dijo, no, fue muy poquito. Y luego vuelves a pagar y no, ahora que fue mucho. Oigan, pónganse de acuerdo. Ya nos tienen ahí. No, el SAT a mí me da mucho miedo. ¿Y a ti? Ahorita que eres casi adulto, ¿qué es lo que te sigue dando miedo? Fíjate que es que vas creciendo y claro que van cambiando las percepciones, ¿no? Yo era así muy, por ejemplo, claro que muy asustadizo con las películas de miedo y todo ese rollo, ¿no? Y luego, pues, insisto, todas las historias, que los fantasmas, que los zombies, que las momias, los chamucos, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, yo es un tema que no, o sea, me gustan mucho las películas de miedo, normalmente pues las tengo que ver solo y no me causa mayor trauma, porque, ¿sabes qué? Te cambia la perspectiva, o sea, cuando creces, creo yo, por supuesto que te vuelves más consciente de la realidad, no son otros problemas, o sea, en mi caso, pues tienes una familia, esposa, hijos, afortunadamente tengo papás, tienes un trabajo, y entonces cuando te llegas a enfrentar con la vida real, con esas situaciones, pues ahí ves que ahí están esos problemas, esas situaciones, y las cosas que a lo mejor vienes arrastrando de la infancia o que se van presentando, y son las que las tienes con las que lidiar. Entonces, esa otra parte de las fantasías y eso, como que se diluye un poco. Entonces, yo hoy, por ejemplo, pues yo puedo llegar a mi casa y está oscuro o algo, y así como que, o en la madrugada que ir a tomar agua, algún rollo de eso, sí. No. Y tener ese problema, pues ni siquiera por acá, o sea, no, o sea, de que atrás de la columna me va a salir, no, ese tema. Pero me dices, hoy día a mí que me sigue dando miedo, pues no, o sea... Ay, nada te da miedo. Te voy a decir una cosa con la que sí tengo mucho cuidado, pero eso es desde la infancia, con el tema de los perros. Pero y sobre todo perros chiquitos, o sea, pero por este tema. Cuando yo estaba, ¿qué tendría? Unos 8 años más o menos, vinieron a la casa a visitar a mi mamá unas tías de Guadalajara. Mi mamá tiene familia allá. Pues ya llegaron y a mí me gustaba todo, a mí me gustaba mucho eso, estaba muy padre que la familia y bueno. A la fecha. Total, el tema es que mi mamá me dijo, ve a comprar unas aguas minerales. Y yo como siempre fui muy bonito, muy obediente, ahí voy por las aguas minerales. Pero en la ida, traía el dinero en la mano y no sé por qué me fui corriendo. Yo se iba corriendo, la tienda estaba como a una cuadra y media. Y entonces estaba así corriendo y de repente de no sé dónde, de la nada, pacas, sentí que me mordieron aquí en la pierna. Ay, sí. Aquí en el... chamorro. En el chamorro, correcto. Y ay, que la canción, y me caí. Y andaba en shorts. Entonces, volteé, vi la mordida, o sea, obvio, y me estaba sangrando. Y volteé y no vi al perro. O sea, el trauma era, ¿quién me mordió? ¿Quién me mordió? El diablo. No. Garras. Ay. Entonces, total, me regresé a la casa, así todo cojeando y así todo triste. ¿Qué pasó? No, pues que me mordió un perro y la canción y bueno. Pues mi mamá me llevó al Seguro Social, pues que me curaran y la canción y todo. Y llegó un doctor y me dijo, oiga, ¿qué perro lo mordió? No sé, no lo vio,
no, pero lo tienen ubicado, no, es que no sé. Un perro de la calle. Y me dice, no, es que no me diga eso. Bueno, le decía a mi mamá, ¿por qué? No, porque pues ante la incertidumbre, pues hay que hacer el proceso de las vacunas de la rabia. Y yo, ¿qué? ¿Y cómo es eso? O sea, que pues sí, pues que no nos podemos arriesgar si no encontramos el perro. Total que, pues dijo mi mamá que sí, y me acuerdo que eran como 14, 15 inyecciones, una diaria. Y ¿En dónde? bueno, originalmente me habían dicho que eran en el ombligo. Pero el tema es que estábamos por irnos a un viaje a Mérida y a Campeche, porque un hermano de mi mamá vivía ahí, mi tío Pancho, Dios lo tenga en su gloria. Y bueno, total que me acuerdo que me pusieron la primera, pero me dijeron, no, en el ombligo no. Caray, entonces, ¿dónde? No, en la espalda. No mames. ¿Cómo en la espalda? Bueno, no sé si los que tienen perros, si se fijan cómo vacunan a los perros. Así. Los agarran aquí, les hacen un pellizquito y pum. Igual me las aplicaban. Y yo estaba bien chavillo. Entonces me acuerdo que me pusieron la primera y me sentí que me habían puesto como a los toros una banderilla. Y bien friqueado y decía, bueno, pum, le dije, bueno, nomás faltan 14. Pero ¿cómo le vamos a hacer si vamos al viaje? No se preocupe. Presente esta cartilla a cualquier centro de salud donde anden y se la ponen. Y dicho y hecho. Todo el viaje fue en una parte del día buscar un centro de salud y que me la pusieran. Y mis hermanos todos atrás de mí, hacia alrededor. Ya ves cómo son los hermanos. Sobre todo el más grande. Y todo. Y ya era una tortura. O sea, había un punto que dices, ya no puedo. Solo recuerdo que la última, ya regresamos aquí a Aguascalientes. Ajá. Y la última sí fue en el ombligo. No, qué horrible. No. Qué horrible, o sea. No. Entonces, chavillo, con ese proceso de todas esas vacunas, me dejaron la espalda toda perforada. No. Como las películas de la Pantera Rosa, las caricaturas que tomaba agua y se me salía por ahí el agua. Bueno, X, ¿no? Y entonces, ay, no, el tema es que, bueno, después de todo ese proceso, pues lastimoso y todo, o sea, claro que me quedó el trauma de sobre todo los perros chicos, no sé por qué. O sea, yo veía un perro en la calle y me brincaba a la otra banqueta. Bueno, ni siquiera acercarme y qué esperanzas de tocarlos, ¿no? Pero sí me acuerdo en esa época todo eso que eran los chihuahueños, que son muy escandalosos. Todos esos perros chiquillos, no. O sea, cañón, ¿no? O sea, no digo hoy a la fecha, pero sí la verdad, a mí me gustan mucho los perros, pero soy muy, muy cuidadoso con las mordidas. De tocar a un perro por primera vez. O sea, no soy tan confiado por ese rollo, ¿no? Ay, no, qué horror. Y, o sea, las primeras todas fueron en la espalda. Sí, todas fueron en la espalda. Y te agarraban así el pellejo. Sí, me agarraban el pellejo como de cachorrito. Ay. Y madres, tómela. Para ver si eras fino. Ay. Si llorabas, es porque no eras fino. No, me aguantaba. Porque yo decía, yo quiero ser fino. Yo quiero ser fino y sin rabia. Fino y sin rabia. Ay, no, qué horror. Oye, pues vamos cerrando este capítulo. No sé si el Snoop Dogg quiera comentar algo acerca del capítulo. A ver, pues obviamente que sí te gustó, ¿verdad? Algo que te molestara del programa. ¿Yo? Me vale madres, estás en mi podcast. Y verdad que pronto tú y el Pecas la van a venir a visitar a ella, ¿verdad? No puedes entrar porque mi casa está bendita. No, pues es todo, porque son unos muñecos muy amables, muy cariñosos. En las noches hacemos unas pláticas muy padres, ¿verdad? Y vemos películas de terror. Qué miedo. Y comemos waffles. Entonces, pues es todo por hoy, ¿no? Sí, muchas gracias. Nos encantó tener al Pecas y al Snoop Dogg aquí. Qué padre, vuelvan pronto. Y pues nada, cuéntenos en los comentarios algún trauma que hayan tenido de la infancia, algo que los haya marcado. Obviamente pues yo podría pasar aquí el capítulo. Claro. Se podría hacer larguísimo contándoles todos los traumas de mi infancia. Pero principalmente este amiguito fue de los primeros traumas que tuve en mi infancia. Ya lo vamos trabajando en terapia. Pero sí,
a mis primas cuando se iban a dormir a la casa y mi hermana y todos veíamos de que por favor quita el Pecas, no quiero que esté ahí. Hubo épocas que me hicieron guardarlos. Sí, pues obvio, papá, pues es que no es normal. Hay que buscar ahí en ChatGPT cuál es el afán de tener marionetas en tu casa. Y pronto a crecer la familia. Ay, es que mi papá fue a una barbería y el chavo tiene ahí su ventríloco y el chavo no se lo quiere vender y mi papá insiste. Una de dos, o me lo vende o en un descuido lo agarro y me voy corriendo. No, pues obviamente van a saber que fuiste Ya verás. tú. No te dejes, pon límites. Si tú no lo quieres vender, no se lo vendas. Bueno, pues suscríbanse por favor a nuestras redes. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook y las que se inventen, las próximas. Vamos a estar en todas. No tenemos Facebook. Y ok, no estamos en Facebook, pero yo voy a estar. Pero participen, escriban, coméntenos, pero les pido, porque sí nos ve mucha gente, pero luego no se suscriben. Necesitamos que esta comunidad crezca, y creciendo va a haber muchos premios, va a haber sorpresas, inclusive, espérame, pronto vamos a salir a la calle. Sí, que no te agarremos desprevenido porque te voy a preguntar cosas y si no sabes te voy a quemar aquí. Sí, vamos a poner tu cara aquí, pero es más, ahorita creo que tenemos 40 personas suscritas en YouTube. Si llegamos a las 100, cuando lleguemos a las 100, mi papá tiene que hacer un reto de echarse salsa Valentina en los ojos y ponerla en sus papas. Suscríbanse y mi papá se echa salsa Valentina en los ojos. Como los 500 pesos que me debes. ¿Trato? ¡Trato! A ver, eres mi representante. Ya está el trato, ¿eh? 100 personas y mi papá se echa una gotita de salsa Valentina en los ojos y le echan sus papas. Bueno, ok, está bien. ¿Sí? Hecho. Estamos en entonces. Suscríbanse. Vamos a ir creciendo, va a haber más dinámicas, va a haber más actividades poco a poco. Esto va a estar más padre, más participativo. Entonces, síganos, por favor. Síganos, porfa. Y muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Gracias. Bye. Bye.